Un día como hoy, pero en 1967, se inició la Guerra de los 6 días, quizás uno de los conflictos más importantes en la historia contemporánea del Medio Oriente. Las relaciones entre Israel y la mayoría de los estados árabes de la región, especialmente Egipto, eran tensas desde un comienzo. Recordemos que el mandato palestino era una zona del Imperio Otomano, que fue conquistada por fuerzas del Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial. El mandato palestino expiraba en el año 1948. Para aquel entonces la tierra iba a pasar a manos de los habitantes de la región, tanto judíos como musulmanes. Así que tras varias negociaciones, la agencia judía quedaba de acuerdo con la división, ante las variadas protestas de los países árabes. En 1948, durante la creación del Estado de Israel, este fue invadido por los ejércitos de Transjordania, Egipto, Líbano, Siria e Irak, en la llamada Guerra Árabe-Israelí, que ganarían los israelíes, aumentando su territorio drásticamente, aunque Transjordania y Gaza quedarían en manos egipcias, junto con Jerusalén Este. Las tensiones aumentarían durante la crisis del Canal de Suez, debido a que Egipto nacionalizó el canal e impidió el paso de buques israelíes. Si bien Israel ganó fácilmente en el campo de batalla y volvió a abrir el canal, no pudo desnacionalizarlo, debido a fuertes presiones de parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Para 1967, el Estado israelí temía que una gran coalición de países árabes, formada principalmente por Egipto y Siria, a quienes se sumaron Irak y Jordania, atacase, puesto que Egipto comenzó a fuertemente militarizar su frontera con Israel, especialmente la península de Sinaí y los estrechos de Tirán. Israel decidió prevenir un posible ataque, y a la primera hora del 5 de junio de 1967 se desarrolló la llamada Operación Foco, donde la Fuerza Aérea Israelí destruyó la mayoría de los aviones egipcios mientras estaban estacionados en tierra tras las primeras rondas del día. Además de ello, se destruyeron varias bases aéreas y radares. Junto con ello comenzó la ofensiva sobre la península de Sinaí y la franja de Gaza. Para el segundo día de guerra, las fuerzas israelíes capturaron Gaza y Katef en la península de Sinaí y lograron establecer un cerco sobre la ciudad de Jerusalén. Para el tercer día, la mayoría de la península de Sinaí estaba en manos hebreas, quienes lograron llegar hasta el canal de Suez, abriendo los estrechos de Tirán. Ese mismo día, el general israelí Mordechai Gur, junto con una brigada de paracaidistas, logró llegar hasta la ciudad vieja de Jerusalén y ocuparon hasta el área del Monte del Templo, un sitio sagrado para los musulmanes. El cuarto día, por un error de las fuerzas aéreas y navales israelíes, el buque estadounidense USS Liberty fue atacado, causando 34 bajas y 173 heridos. Ese día Israel realizó una propuesta de tregua, que fue aceptada por Egipto pero rechazada por Siria. Al quinto día, Israel puso sus ojos sobre los altos de Golán. A esta altura, Siria estaba realizando bombardeos sobre el norte de Israel. Tras el fin de la campaña en Egipto, la Fuerza Aérea Israelí comenzó a atacar a su símil sirio, destruyendo 2/3 partes de sus fuerzas y forzando una retirada de la parte restante. Las fuerzas sirias intentaron una ofensiva pero fracasó, debido a que los tanques sirios eran demasiado grandes como para cruzar algunos puentes sobre el río Jordán, además que no habían radios para que los operadores de tanques se comunicasen con la infantería, lo que causó que estas últimas ignoraran la orden de ataque. Los constantes bombardeos israelíes diezmaron a las reservas sirias, quienes se replegaron y perdieron la moral, emprendiendo la retirada. Con esto las fuerzas israelíes capturaron los altos del Golán. Para el 10 de junio, Israel inició un movimiento ofensivo de pinza, solo para encontrar terrenos vacíos tras la retirada de las fuerzas sirias. Israel tenía todas las condiciones como para seguir atacando Siria y llegar hasta Damasco, pero sugerencias del Consejo de Seguridad detuvieron a las fuerzas hebraicas de hacerlo. Y de esta forma finalizó la Guerra de los 6 días. Las consecuencias de esta guerra pueden verse hasta el día de hoy. La principal de todas es que gracias a esto, Israel ahora ocupa territorios con mayoría de población árabe, quienes en la actualidad son sometidos a todo tipo de maltratos, entre los que se cuentan detenciones arbitrarias, torturas, expropiaciones forzosas para la construcción de colonias israelíes, entre otras. Otra gran consecuencia fue el nacimiento de un sentimiento anti-sionista en el mundo.
Anteriormente Israel contaba con la simpatía del mundo, especialmente del bloque del Este, ya que era visto como un pequeño país que estaba solo contra el mundo. Tras esta guerra comenzó a ser visto como una potencia colonialista y represora, por lo que la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia rompió todo tipo de relaciones con Israel. Si bien hubieron conflictos posteriores como la Guerra de Desgaste o la Guerra de Yom Kippur, estas no alteraron el panorama en la región. Para 1978, Israel devolvió la península de Sinaí a Egipto y para el 2005 los asentamientos israelíes de la Franja de Gaza supuestamente fueron evacuados y el territorio fue entregado a la Autoridad Nacional Palestina. Aunque esta guerra fue muy breve, fue muy importante y sus consecuencias pueden seguir viéndose hasta el día de hoy, ya que hoy en día es la población civil árabe quien debe vivir enfrentando pogromos y vejaciones. Si el video no te gustó, por favor no le des pulgar abajo. Suscríbete a otro canal si no quieres ver más videos así. Les ha bailado Efemérides Diarias y les deseo muy buenos días.